Queridos, ¿cómo están? Hoy los saludo desde Ecuador, un lugar que es pues sinónimo de cultura, belleza, historia ancestral. Voy a tener el honor y el gusto de presentarme esta semana en Cuenca, en Quito, en Guayaquil. Pero bueno, para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de venir a este hermoso país, aprovecho estos espacios para contarles algunos datos, detalles interesantísimos para que por supuesto un día se animen a visitarlo, ya que el Ecuador, bueno, pues está lleno de sorpresas, así que vamos a empezar por su nombre. El nombre de Ecuador es por la línea ecuatorial, bueno, de hecho no es una línea, es una franja que desde 1736, cuando llegó la primera misión geodésica francesa con el objetivo de medir, de hecho, un cuadrante del arco meridiano, esto con la intención de comprobar la forma de la Tierra. Por eso es que existen muchas versiones acerca de la línea equinoccial, y aclaro que no se trata de una línea, porque muchas personas piensan que es una línea, sino es una franja, y de hecho es una franja que mide aproximadamente 1 kilómetro de ancho, que delimita el hemisferio norte y el hemisferio sur, y cruza el país de este a oeste, pasando de hecho muy cerca de Quito, que es el lugar en donde me encuentro, que es la segunda capital más alta del mundo después de La Paz, Bolivia. Estamos a una altura de casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. La franja ecuatorial tiene una longitud de más de 40.000 kilómetros, queridos. Es impresionante. Atraviesa el centro y Sudamérica, el centro de África, el sur de Asia y el norte de Oceanía. Y hay un dato muy curioso que me encanta contar sobre la mitad del mundo, y es que aquí pesamos 1 kilo menos. O sea que vénganse. Por increíble que suene, en la mitad del mundo pesas menos. El tema es que en la franja equinoccial el peso corporal es menos debido a que hay menor fuerza gravitacional, porque el lugar, bueno, pues está más alejado del centro de la Tierra. Es un dato muy, muy interesante. Bueno, les cuento de otro dato que fue muy interesante para mí, que fue cuando terminé de leer El origen de las especies de Charles Darwin. Este personaje que llegó en 1835 a bordo del Beagle, arribó a las Islas Galápagos, y gran parte de sus descubrimientos y observaciones en el lugar, bueno, pues sirvieron para la base de su teoría de la evolución. Desde aquella lectura he soñado con conocer las Galápagos, mismas que se encuentran como a 1.000 kilómetros del Ecuador continental, pero tristemente, bueno, pues he estado muy cerca de ellas, pero no he logrado ir por falta de tiempo en las 4 ocasiones que he tenido la oportunidad de visitar Ecuador. Es increíble Ecuador porque tienes Amazonía, sierra, costa, el famoso canelazo, que es como una mezcla de aguardiente y jugo de naranja. Se sirve caliente. Los helados de paila, que son deliciosos, que son unos helados que son totalmente naturales, congelados en una palangana de cobre, son deliciosos. Todo esto que les estoy diciendo está en un mismo país. ¿Qué más se puede pedir en Ecuador? Pero déjenles cuento sobre Ecuador, porque la historia y detalles de esta nación es increíble. En este país viven 16 millones de habitantes. En la capital creo que casi 3,5 millones de personas. Ecuador está ubicado en América del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y al oeste, por supuesto, con el enorme Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. Y es interesante porque su ubicación geográfica le permite a esta tierra gozar de 12 horas de luz diurna. O sea, todos los días del año hay esta luz. Aparte de que alberga espacios muy interesantes, desde pueblos coloniales, picos andinos, selvas amazónicas, y un lugar único en el mundo, que son las Islas Galápagos, que les mencioné anteriormente. Este hermoso país está dividido de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de los Andes. Yo que soy fan de los volcanes, aquí sobreabundan. En verdad es un país hermoso y extraordinariamente diverso, tan diverso que es el 9º país del mundo en biodiversidad. Este país es muy pequeño, es uno de los más pequeños de Sudamérica, pero tiene la mayor cantidad de plantas y animales por kilómetros cuadrados en el planeta. Si quieres un buen plátano, este lugar, Ecuador, es el rey de las bananas. Casi el 30% del consumo mundial procede de aquí, de Ecuador. Exportan bananas, también exportan petróleo. Creo que es como el 33% de los ingresos del país. Tiene un árbol nacional que es muy interesante, que se llama chinchona, el cual produce quinina. Ok,
¿Qué carajos es la quinina? Bueno, pues la quinina es el primer medicamento utilizado para prevenir y para tratar la malaria, así como lo escucharon. Les dije, Ecuador es una caja de joyas. En este lugar puedes encontrar más de 1,600 especies de aves diferentes, lo que representa un 15% del total mundial de las aves. Además, en su suelo crecen alrededor de 25,000 especies de plantas diferentes. Hay 41 especies de mamíferos endémicos en el país. Por ejemplo, el cóndor andino, este cóndor que ves en la bandera de Ecuador, que por cierto está en peligro de extinción, es el ave voladora más grande que hay en el mundo. Es hermoso y es simplemente espectacular. Algo que me encanta también de Ecuador son los parques nacionales mismos, que son entrada gratuita para nacionales y para extranjeros. Hace un año hice un video en uno de estos hermosos parques, si no me equivoco fue en el Metropolitano, que tiene una vista hermosa a toda la cordillera de los Andes que cruza el territorio ecuatoriano. Como les dije, está lleno de volcanes. Ecuador cuenta con 84 volcanes, de los cuales 25 están activos. Esto convertiría en Ecuador en la nación con mayor densidad volcánica en el mundo. Tienen un volcán que es muy importante, que se llama el Chimborazo. De hecho, es el punto más alto del Ecuador, con más de 6,000 metros sobre el nivel del mar. Disculpen. Y que es el punto más cercano al Sol en la Tierra. Sí, o sea, en Ecuador está la cima del mundo. El punto más alejado del centro de la Tierra es el monte Chimborazo. Le gana al monte Everest por poco más de 2 kilómetros aproximadamente. Y esto también lo convierte en un fenómeno brutalmente interesante, ya que se debe a que la Tierra se ensancha en la zona del Ecuador. ¿Qué más? Tienen otro volcán activo, que es uno de los más activos del mundo, que se llama Cotopaxi, así como otros 7 megavolcanes, que de hecho uno de ellos, que es el Chalupa, su caldera tiene 16 kilómetros de ancho y hasta tienen un volcán aquí en Ecuador en donde hay gente habitando, que creo que es el único cráter habitado en el planeta. ¿Se dan cuenta? Ecuador es hermoso y es mucho más de lo que se pueden imaginar. En 1978, en la conferencia inaugural del Patrimonio Mundial de la UNESCO, los 2 primeros sitios nombrados Patrimonio Mundial estaban en Ecuador: la Isla Galápagos y Quito, la capital. Ecuador es mucho más que la Isla Galápagos, ¿ok? Por ejemplo, hace tiempo leí que, según algunos historiadores, en el territorio que hoy conocemos como Ecuador, al parecer se asentaron los primeros humanos hace 14,000 años. Este territorio fue conquistado por el Imperio Incaico en el siglo XV y más tarde, a mediados como del XVI, por supuesto por los españoles, que conquistaron un montón. Después, Ecuador consiguió la independencia de España cuando Simón Bolívar unió a Ecuador con Venezuela y Colombia, que miren, por cierto, estoy terminando esta biografía increíble de Simón Bolívar, que hizo la Gran Colombia, ¿no? Por eso la bandera de Ecuador, si se dan cuenta, es semejante a la de Colombia y a la de Venezuela, países con los que formó parte a principios del siglo XIX. Como les dije, se llama la Gran Colombia. Aquella fusión de la Gran Colombia, si no me equivoco, en las cuentas, dejó aproximadamente 17 idiomas indígenas que se pueden oír por todo Ecuador. El más habitual de todos es el quichua, y aún, de hecho, se sigue enseñando en algunas escuelas y universidades. Tienen además una televisión pública en esta lengua. Se suele mirar a los quechuas como descendientes directos de los incas, pero lo cierto es que la historia del pueblo quechua comienza mucho tiempo antes de que la civilización inca llegara al poder. El quechua es algo muy interesante. El quechua como idioma o como lengua es el idioma de los incas y la lengua nativa de mayor uso en todo Sudamérica. Se extendió desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia, abarcando los territorios que hoy conocemos como Ecuador, Bolivia, Perú. De hecho, uno de los cronistas que más me gusta, Bernabé Cobo, sostuvo que se hablaron más de 2,000 dialectos en el Imperio Inca. Digo, hablar del Imperio Inca me tardaría años. Carajo, ¿no les emociona el mundo en el que vivimos, cabrón? Me encanta, es que nuestro mundo es hermoso. Hay miles de lenguas, más de 6,000 lenguas. Ahora bien, la vida de algunas de estas lenguas está en peligro.
como es la situación del quechua, que a pesar de que lo hablan millones de personas en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, hoy continúa desapareciendo. Creo que deberíamos de buscar la forma de preservar las lenguas indígenas y no solo las lenguas, ¿ok? Sino, bueno, pues los característicos tejidos, los vestidos, los festivales, la música, la gastronomía. Por eso hago estos videos. Por eso es importante entender que las lenguas nativas no solo son una forma de comunicación, son pues la esencia de la cultura y mediante ellas se transmiten los valores, las creencias y el sentido de todo un pueblo. Sin duda es algo que creo nunca deberíamos de perder, como en México, que tenemos una cantidad de lenguas espectaculares, ¿no? En fin, para donde observes en Ecuador te vas a dar cuenta que es como una postal perfecta. Y aquí hago una pausa. Hago una pausa para decirle a todos los ecuatorianos, ¿se han dado cuenta de la fortuna que tienen de haber nacido en una tierra tan vasta, tan hermosa, tan única? Hagan un acto de conciencia. Ustedes son mucho más de lo que se imaginan. Ustedes no nada más son el Ecuador de la Galápagos o de la mitad del mundo. Son el Ecuador del Chimborazo, de los volcanes, de los Andes, de las flores, del cacao, del imperio inca, del pasacalle, del Yarabí, de Julio Jaramillo, de Jefferson Pérez, de Rolando Vera Roda, del Bolón Verde, del Corviche, del Encocado. Carajo, no lo olviden. No se dividan, no se odien, porque de este país no puede salir otra cosa que no sea belleza. Ecuador, recuerda lo que vales. Recuerda lo que eres. Estás en una nación hermosa, digna, de guerreros, de gente apasionada, trabajadora. Y bueno, pues espero haber sido este guía turístico. Ya les dije que un día lo voy a hacer. Un día se van a encontrar conmigo en algún museo por ahí retirado. Gracias, Ecuador. Que Dios me les bendiga muchísimo. Y nos vemos en Cuenca, en Guayaquil y aquí en Quito. Bendiciones. Bye.